Bueno, buenas tardes. Supongo que es un poquito más corto. Yo decía lo mismo. Esperemos que no. Bueno, les cuento un poquito. Este tema sería parte de lo que fue mi tesis de maestría en educación por el CLAE, así que el enfoque que van a ver aquí es un enfoque típicamente desde las ciencias de la educación. Es más, la tesis está todo marcada en un marco epistemológico con conceptos y palabras y que son específicas, es ver un poco la diversidad de la educación media. Esa diversidad que hoy consideramos y que bueno, y de dónde viene, por qué y cuáles serían sus orígenes. Seguimos. Bueno, para eso es parte de la metodología, seguimos nomás que ya hicimos algunos comentarios. Bueno, desde el punto de vista del análisis de la tesis, tomo como modelo de educación media un concepto planteado por Benabot desde diferentes investigaciones. Una de las primeras es del 2006, desarrolladas en la Universidad de Hong Kong, donde toma diferentes modelos de educación media que existen en el mundo en los últimos 40-50 años, que son el académico general, el profesional técnico, la formación del profesorado, el religioso teológico, los programas especializados en bellas artes, música y deportes. Eso sería en el mundo, como desde hace 50 años los diferentes modelos de educación media que se han desarrollado. ¿Seguimos? Bueno, y eso habría que bajarlo al Uruguay actual. Si nosotros nos ponemos a analizar qué instituciones actuales, mejor dicho, qué organizaciones educativas son de ciertos modelos, nos tenemos que poner a pensar que lo que hoy en día conocemos como secundaria y todas sus características está enmarcada dentro de lo que es conocido en el mundo como académico general, o también otros lo llaman academicista, humanista. Lo que es la UTU sería el modelo profesional técnico. Después otros modelos que existieron en Uruguay pero pasaron a nivel terciario y hoy en día ya no son más de la educación media, ya no tienen las características de educación media. Son, en el caso del profesorado tenemos que pensar que habían maestras que se recibían con 15 años en Uruguay, o en el caso de los seminarios, que la primera etapa de la formación del seminario sería algo así como un liceo. Y en el caso de actualmente Uruguay existen algunos bachilleratos o ciclos básicos que tienen la característica de lo que sería actualmente, por ejemplo, el bachillerato de deporte en la UTU, o no olvidar que, por ejemplo, lo que es la facultad actual de Bellas Artes, por ejemplo, o lo que es el Instituto Universitario, en su momento también se podía egresar de bachillerato antes de entrar a la universidad. Bien, para analizar un poquito y ver no solamente lo que es el análisis, ¿verdad?, de los tipos, los modelos de educación media que existieron en Uruguay, también dividí el país en diferentes regiones. Lo tomé sobre todo de Jacob, que plantea, más allá de Montevideo, plantea 3 regiones que son claras desde diferentes visiones periodísticas, que eran claramente Montevideo y su región de influencia. Jacob dice 100 kilómetros, yo lo considero un poco menos por el tema de las distancias de aquella época, el litoral y el interior. Yo le digo frontera por sus características propias, inclusive el interior que quedaría dentro de mi análisis aún es bastante grande porque abarcaría desde algunas regiones de Rocha hasta, por ejemplo, San José. ¿Seguimos? Bueno, en lo que sería la tesis en sí, analizo diferentes instituciones educativas de educación media que existieron acá en Uruguay durante este periodo, 1875 a 1900, y eran por sus características extremadamente representativas. Y en el académico general encuentro lo que es la parte de secundaria de educación de la universidad, el Instituto Politécnico de Salto, que originariamente era un colegio católico, el Liceo Universitario de Solar, que fue los orígenes más antiguos de la Universidad Católica, y el Colegio de la Sociedad Patriótica. Por otro lado, en el profesional técnico analizo lo que es la primera Escuela de Artes y Oficios de 1878, la Escuela Agropecuaria de Florida, es el caso más extraño que encontré en todo lo que es el análisis, porque es el único caso de educación media que existió en Uruguay durante todo ese periodo, que en primer lugar se dedicó a lo que es la producción.
Todas tenían un perfil claramente o de oficios, o militar, o por supuesto humanista. Pero sin embargo, la Escuela Agropecuaria de Florida, más allá de si tuvo éxito o no, lo importante es analizar que fue la única escuela de educación media que existió en Uruguay en aquel periodo que consideró como centro de estudio la parte agropecuaria. ¿Bien? O sea, todas se dedicaban a lo que era la agricultura, las pocas que existieron. Sin embargo, aquí en Florida tienen el privilegio de haber existido, desde lo que he encontrado, la primera escuela que se dedicó a lo que fue la producción agropecuaria de educación media en Uruguay. Bueno, lo único que encontré es que quedaba a 5 leguas de la ciudad. Pero traté de averiguar por todos lados y no pude conseguir. No, a ver, una legua. Eran una legua. Eran terrenos, era una zona así de chacras. ¿La chacra de Florida o la macana? Sé que, por ejemplo, parte de las instalaciones fue Martinucci el que estuvo en lo que es la construcción, cuando estaba todo el tema del cementerio nuevo y de la catedral, y a su vez también se cree que también Jackson también donó dinero para poder desarrollar esta escuela. Pero como todas las características que después vamos a ver, fue bastante difícil mantenerla, y ya en 1895 ya estaban diciendo que no servía para nada y que tenía muy pocos frutos. Bien, y bueno, después una escuela de artes y oficios que se terminó convirtiendo en los talleres Don Bosco, que increíblemente originariamente la idea era instalarla en Paysandú, pero finalmente se instaló en Montevideo. Después analicé lo que eran los internatos normales, el de mujeres y el de varones, el seminario diocesano como otro modelo de educación media, y finalmente una escuela de pintura que trató de desarrollar planes, pero que quedó en solo un proyecto. Bien, esos documentos quedaron completamente guardados, y recién en los años 40 en algunas revistas empezaron a surgir las características de este proyecto. Bueno, acá con respecto al interior, para un poco analizar y ver cuáles eran las instituciones representativas de educación media que había en el Uruguay, me puse a buscar a nivel bibliográfico todo lo que pude encontrar de instituciones de educación media que tuvieran ciertas características en todo el país. Ahí traté de buscar todo lo que eran diferentes libros sobre historia local. Muchos ni siquiera mencionaban a veces algunas instituciones que habían tenido, y esto más o menos fue lo que encontré. Yo me imagino que tiene que haber más, pero no he podido encontrar más instituciones que tengan las características como una organización de educación media con ciertos currículos y ciertas características. Y como ven, se ve claramente el predominio de una región, ¿bien? Que es la región de Montevideo. Montevideo acaparó gran parte de lo que eran las principales instituciones, pero además esas instituciones fueron y terminaron convirtiéndose en instituciones representativas de cada uno de estos modelos. Entonces, así, una institución o una organización, mejor dicho, como los internatos normales, se terminó convirtiendo en el modelo de educación normal para el Uruguay. O la educación secundaria brindada por la universidad se terminó convirtiendo en el modelo de educación secundaria para el resto del Uruguay. Y así lo tenemos en otros casos, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, que también se terminó convirtiendo en la institución representativa del Uruguay. Bien, como ven, tenemos Montevideo por un lado, claramente predomina, y después tenemos algunas regiones como obviamente el litoral, era la gran zona de producción. Estamos hablando que en el litoral se construían barcos, se construían bicicletas, se llegó a construir una locomotora. O sea, estamos hablando de una zona muy productiva, de mucho desarrollo, que logró desarrollar instituciones, o mejor dicho, organizaciones de educación media que lograron mantenerse en el tiempo. El caso más característico es el Politécnico de Salto, que terminó convirtiéndose en lo que se conoce hoy en día como el Instituto el Liceo 1 de Salto, el IPOL. El Osimani y Sheriff, exacto, porque eran los entrepreneurs que lograron y terminaron desarrollando esa institución. Bueno, atrás. Atrás. ¿Cuál es el valor interior? Bueno, a eso iba. Lo interesante del caso es ver una región como el interior. O sea, que abarcaría, ya les digo, una zona bastante amplia, lo que sería gran parte de lo que es
Durazno, Flores, Florida, parte de Canelones, La Valleja, parte de Rocha y algunas zonas del sur de Tacuarembó. Sin embargo, lo que pude encontrar fue, y que fue algo muy interesante, es que por un lado el interior logró desarrollar, o sea, estas zonas lograron desarrollar organizaciones de educación media que tenían características comunes, que generalmente eran liceos populares, ¿bien? Y eran los casos concretos. Por un lado tenemos de Florida, San José y Durazno. Y otro caso muy aislado en Rocha, que finalmente el docente se terminó trasladando a Cerro Largo y terminó fundando otra institución en Cerro Largo. El valdense estaría en la zona del litoral, ¿bien? Que es otro caso que no es como el litoral, o sea, las instituciones o las organizaciones que se fundaron en lo que es el litoral eran todas a partir de un docente experto, mientras que en el caso del liceo de Valdense va a ser un liceo de tipo comunitario, popular, que es un caso aislado en lo que son las características del litoral. Y en el caso también del interior, tenemos que se formaron escuelas de artes y oficios, y está el caso de la Escuela Agropecuaria de Florida, el caso de la Escuela de Artes y Oficios de Durazno y un caso también de una Escuela de Artes y Oficios en San José. Ustedes saben que la ley de 1878, que marca la reglamentación de la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, la ley marca la reglamentación, pero también plantea que en cada capital departamental se fundaran organizaciones de tipo escuelas de artes y oficios. Sin embargo, no se fundaron en la mayoría de los departamentos y sobre todo instancias de militares fueron que se fundaron estas escuelas de artes y oficios. Y bueno, y como ven la frontera, por sus características, generalmente lo que hacían era o iban a los centros educativos del litoral o iban a las zonas de Brasil. También anduve buscando en lo que es la bibliografía de Brasil y generalmente eran centros educativos académicos generales de Valle y Pelotas, porque también en el caso de Santana, que estaba en pleno desarrollo económico, tampoco habían centros de este tipo. ¿Seguimos? Bueno, ¿y qué características tenían los centros que encontramos en el interior durante este periodo? Bueno, en primer lugar, solo se desarrollaron en el interior dos modelos, ¿bien?, de educación media, que son obviamente el académico general y el profesional técnico. Sin embargo, tienen ciertas características como lo fueron en todo el Uruguay. En el caso de la educación académico general fue predominantemente privada. Si nos ponemos a analizar en todo lo que es Uruguay, solo tenemos la universidad, que tampoco era del todo gratis, ¿sí?, porque también era paga. Entonces tenemos que a nivel académico general mantiene las mismas características. Por otro lado, también mantiene las mismas características de lo que es las escuelas de artes y oficios en casi todo el país, que son típicamente de gestión oficial e influencia militar. Esto no es poco decir, porque quien ha trabajado en el Consejo de Educación Técnico Profesional es fuertemente verticalista, y no es casualidad estas cosas, ¿verdad?, para ver un poco su origen. Si nosotros inclusive analizamos la historia de la educación técnica profesional, vemos que las épocas de mayor bonanza de lo que es la educación profesional técnica, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? En las épocas, sobre todo de dictadura, de épocas de desarrollo militar, es cuando más tuvieron desarrollo. También está muy teorizado por parte de Hudson, que estudia la historia del currículum y considera que, bueno, que los sectores militares en todo el mundo se han afianzado sobre todo en sistemas como el profesional técnico para, digamos, competir con los sectores academicistas que generalmente están en contra de ellos. Bien, bueno, por otro lado tenemos que además a nivel de educación media del interior, o sea, fuera de Montevideo obviamente, generalmente tenían sistemas de externado, pero también de internado, o sea, los alumnos venían de afuera, ¿sí?, o sea, concurrían a clase y se iban, pero también se quedaban muchos de ellos, ¿bien?, por un tema de necesidad. Estamos hablando de que había mucha gente de zonas aledañas con mucho poder adquisitivo que querían que sus hijos estudiaran, y la única forma de lograr esto era a través de quedarse en un lugar que era este centro educativo. Bueno, y por otro lado, la gran mayoría de las fundaciones son por parte de un entrepreneur,
O sea, a nivel de gestión educativa, un concepto planteado por Schlemenson, que es que un experto en la educación funda una institución educativa, una organización, y genera lo que es un centro educativo. Bueno, la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría, con algunas excepciones, son de este tipo en el interior. Sobre todo en el litoral es muy fuerte este sistema de que generalmente es un docente extranjero que llega al país y desarrolla un centro educativo de educación media, que siempre era una necesidad. Pensemos que la gran mayoría ni siquiera sabía leer y escribir, entonces había pocas escuelas y menos aún centros de educación media. Y por otro lado tenemos las de comunidad local, que son generalmente los de la región llamada interior, ¿verdad? Florida, Durazno, San José, o el caso de los valdenses, ¿bien? Que son comunidades que frente a la necesidad se unieron para lograr este desarrollo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos llegar en parte de lo que es la tesis y, bueno, y sobre todo viendo la parte del interior? Que en el último cuarto del siglo XIX, junto con un Estado que se fue fortaleciendo, es que surgen algunas organizaciones educativas que terminan forjando modelos de educación media en Uruguay. Bien, como les comenté, en el caso de la universidad terminó siendo el modelo de educación media para Uruguay, ¿sí? Por ejemplo, típicamente asignaturista, o los casos de la Escuela de Artes y Oficios, que con sus variantes terminó convirtiéndose en la escuela o el centro modelo de esa institución. A tal punto es esta influencia que el centro original, modelo, le termina dando nombre hasta al mismo tipo de centro educativo. Por ejemplo, en el caso de los profesionales técnicos, los centros educativos, generalmente de profesionales técnicos, se llaman escuelas. Mientras que en el caso de los centros académicos generales, generalmente en el caso de Uruguay se les llama liceos. Bien, porque muchos, generalmente desde sus orígenes eran liceos y además por su origen francés. Bueno, además se conforma un sistema de educación media que es muy compleja, diversificada y descentralizada. Generalmente se plantea como que la educación media solo se desarrolló en Montevideo y que no existió nada en el interior. Todo lo contrario, fue impresionante el desarrollo que hubo en el interior, a pesar de los problemas de recursos, a pesar de los problemas de todo tipo que tuvieron que sortear. Fue realmente impresionante cómo cada una de las localidades trató de responder de una manera u otra a las necesidades de educación media que tenían durante ese periodo. Bueno, como decíamos, cada camino modelo también genera formas, tradiciones y modos diferentes de dar la educación media, que hasta hoy en día muchas veces luchan, ¿sí? Hasta hoy en día lo que hoy conocemos y comúnmente llamamos UTU o liceo muchas veces chocan en diferentes enfoques, también por gran parte por estos enfoques educativos y estas diferencias de tradiciones que poseen. También hay una gran participación del Estado en algunos modelos que fueron finalmente los que prosperaron y se desarrollaron más aún, que es el caso, ¿verdad?, del profesional técnico, el académico general o el de formación docente. Pero donde no hubo participación del Estado, ahí en esos lugares fue, digamos, casi que nulo y terminó desapareciendo o pasando a nivel terciario. ¿Seguimos? Bueno, lo que es la gestión privada de los centros, o sea, la mayoría de los centros educativos, fue predominantemente confesional. Cuando digo confesional no quiero decir de una religión, sino de una ideología en particular. O sea, la mayoría de los centros, aunque fueran de sectores llamados liberales, planteaban sus ideologías y lo trataban de plasmar a través de sus centros educativos hacia lo que era ese modelo de educación y ese modelo de mundo que tenían. O la otra, ¿verdad?, van a ser comunitarias, como ya comentamos. Bueno, por otro lado, ¿verdad?, tenemos que en el resto del país intentará de diferentes maneras consolidar centros de educación media para sus comunidades. Va a ser un intento. Pero ¿cuál va a ser finalmente el resultado? Bueno, la educación media que se va a consolidar a partir de un largo proceso va a ser típicamente urbana. Bien, la mayoría de los centros se van a desarrollar a partir de las necesidades de sectores urbanos, masculina. El único centro de educación media que realmente fue para mujeres era el internato de mujeres, el femenino, o sea, lo que después va a ser la escuela de mujeres, escuela normal, ¿verdad? Y en el caso de la escuela agropecuaria también permitía mujeres, pero por un tema, ¿verdad?, de machismo, como también pasaba en la sección secundaria de la universidad, era muy difícil que las mujeres pudieran acceder a la educación media.
Además también fue fuertemente centralista y montevideana. Como dijimos, desde el momento en que los centros educativos, modelos, eran montevideanos, ese modelo se terminó plasmando luego en otras instituciones educativas que se fueron fundando después, y la cabeza que se generó en estos nuevos centros en el interior fue obviamente típicamente montevideana. Elitista para ciertas élites, no era obviamente para todos, y por supuesto, de espaldas del sector productivo y sin tener en cuenta la diversidad del país que teníamos. No nos olvidemos que teníamos una zona de frontera que hablaba portugués, o algunas zonas del litoral que aún todavía mantenían, o algunas familias que mantenían el guaraní. Les doy el ejemplo de lo que es el sistema educativo uruguayo en los 50 del siglo XX, que por ejemplo en Rivera, las instituciones educativas que se formaron para lo que eran atrasados mentales fueron impresionantes, porque creían que la mayoría de la gente en Rivera tenía cierto atraso mental, cuando en realidad era de que, claro, no los entendían a los maestros, porque hablaban otra lengua. Bueno, muchas gracias.